Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, qué gusto tenerle hoy en contexto. En días pasados hubo un incendio que realmente nos dejó muy entristecidos por la lamentable muerte de un adulto mayor de 80 años y un joven de 16 años que aparentemente no quería dejar al abuelito solo en medio de esta calamidad, en medio de este incendio que estaba devorando la casa, y podemos interpretar que dio su vida por la del abuelo. A esta servidora pues me ha dejado muy conmovida este hecho, y no solamente eso, sino que ahora en tiempos secos es muy importante tener las medidas de precaución de todo lo que vayamos a hacer en casa, igualmente de los incendios de masa vegetal. Déjeme recibir con muchísimo gusto a nuestro invitado, el coronel Ángel Delgado. Él es director nacional de calamidades conexas. Bienvenido, gracias Ángel, gracias por estar con nosotros en contexto. Un gusto tenerlo. Adela, un placer estar con usted acá. Realmente el incendio que hubo este martes fue difícil, fue muy, pues, para todas las personas que vemos cómo una persona trata de salvar a la otra y no dejarla a su suerte, por así decirlo, en una situación de tanta incertidumbre, porque no sabes para dónde ir cuando tienes un incendio, no sabes qué hacer. Deja una huella importante, y lo que me interesa saber es que nos cuente qué pasó. Sí, correcto. La verdad que nosotros lamentamos mucho como cuerpo de bomberos. Yo tengo 31 años de servicio en la institución, y la verdad que es muy lamentable cuando nosotros tenemos que enfrentar este tipo de situaciones y se ve la pérdida de vida, y tal como usted lo mencionaba al inicio, esa solidaridad humana, sí, ese sentimiento familiar que aplicó el joven con su abuelo, y la verdad que nos deja ese sinsabor, lamentablemente, de no haber podido salvarlos totalmente desde el punto de vista que se hicieron las operaciones de rescate. Este incendio inicia a eso de la 1:50 de la tarde, 1:49, 1:50 se recibe la alerta. 7 minutos después están los primeros 2 camiones de Carrasquilla y Caledonia en el área, donde inmediatamente son informados de la situación e inician las operaciones que tenemos establecidas ya para búsqueda y rescate de las personas. Pero la casa estaba totalmente incendiada. El fuego, cuando llegamos ya el fuego estaba declarado. El compañero que asume el mando de la situación indica que el incendio está declarado y que básicamente abarca totalmente la residencia. Había mucha temperatura, mucho calor, claro, evidentemente generaba el incendio producto de la propagación y de los muebles y de los artículos que hay en la casa que se convierten en material combustible. La temperatura a esa hora estaba bastante alta también, aproximadamente 32, 33 grados, o sea que el sol estaba fuerte, y la fuerte brisa, que también básicamente fueron los caldos de cultivo para que el fuego se propagara con mucha facilidad. De las 3 personas rescatadas, un joven de aproximadamente 20 años estaba en la parte trasera de la casa en un anexo. Él estaba hablando por su celular cuando se da cuenta, pues escucha un ruido tipo explosión, indica él, y cuando ve hacia adentro de la casa, la otra parte ya estaba incendiada. Ay, él intentó entrar, pero no pudo porque el calor básicamente lo abrazó, pero sí sabía que sus familiares, pues tanto el adulto como el joven, se habían adentrado en el baño para refugiarse con la regadera. ¿Cómo sabía eso? Por lo general, bueno, nosotros cuando entramos, encontramos evidentemente los cuerpos en el sitio, en el baño, y la regadera estaba abierta. Ese es un instinto de supervivencia que tiene, y él escuchaba cuando, supuestamente escuchó cuando ellos dijeron vamos hacia el baño, ¿no? Tratando el joven ¿Él fue el que de llamó refugiar a los bomberos? Bueno, nosotros recibimos llamadas de diferentes puntos, vecinos, etcétera. El joven no creo porque él estaba muy nervioso. Claro. Y en ese momento, pues, no legisló en llamar, dice que hasta el número se olvidó. Así que fueron los vecinos los que llamaron, y la Policía Nacional confirma que la llamada, la ronda más cercana al punto llegó primero, y nos avisa, pues, de que sale mucho humo de la residencia. Al llegar los bomberos ya salía llamas de la residencia, o sea, que el calor había llegado al punto de ignición que le llamamos, y básicamente el fuego estaba declarado. Es importante destacar que se avanzó rápidamente al punto
pero repito, con todos nuestros equipos de protección hubo que hacer algo que se llama entrada forzada. La puerta estaba cerrada, la puerta de hierro, hubo que forzarla con equipo especializado para poder accesar entonces con nuestras mangueras al punto donde estaban las personas. Los sacamos. Se inicia inmediatamente la atención prehospitalaria, todo lo que era el proceso de reanimación cardiopulmonar, ya que ellos estaban, básicamente no estaban respirando, así que se inicia todo este proceso de reanimación. El adulto es llevado a una policlínica del sector, el joven es atendido en sitio, pero lamentablemente pues el proceso y tiempo de tratamiento que se lleva a cabo, más la cinemática, o sea, lo que sucedió, nos indicaba pues que ya los galenos en sitio y los galenos que dan soporte por radio al servicio prehospitalario indicaron pues que ya no se podía hacer nada. Así que viene este proceso difícil, Adela, de tener que comunicar tanto a los medios como a los familiares. Esto es muy difícil, definitivamente muy lamentable. Y es por eso, Adela, que en todas mis entrevistas y nuestros compañeros siempre hacemos énfasis en la prevención, porque usted mencionó algo tras bastidores muy importante. Todos somos vulnerables a que algo pase y el riesgo existe. Entonces, si somos vulnerables y existe el riesgo, tenemos una amenaza. Entonces, tenemos que tratar de reducir la amenaza. Evidentemente, tenemos que esperar las investigaciones para determinar exactamente qué causó el incendio. Sí, porque ya se está hay indicios que pudieran indicar la situación eléctrica, pero tal y como usted dice, la propagación. También hay vecinos que indican algunas cuestiones de electricidad también. Sin embargo, es mejor esperar el dictamen exacto que se está dando entre el Cuerpo Bombero y Ministerio Público. Teniente, espéreme. Yo quería hacer una pausa para darle la condolencia a las personas, a las familias de verdad que han perdido a sus seres queridos y también a muchas otras que pues en algún momento han sido víctimas de estas situaciones. Pero quería preguntarle, ¿cuál es la forma más o el indicio más común de este tipo de accidentes, se puede decir, o del inicio de incendios en casas? Correcto, muy importante su pregunta. Las últimas causas de los últimos 3 años apuntan mayormente a situaciones eléctricas, causa eléctrica, daños eléctricos, cortocircuitos, etcétera. Todo va a depender del tiempo que tiene la residencia desde el punto de vista del contexto de construcción, materiales utilizados. Sabemos que son casas pues ya de vieja data de este sector, sin embargo se les da mantenimiento, se mantienen muy bonitas, pero muchas veces los desperfectos eléctricos, los escapes de gas, pero sobre todo por descuido. Las personas muchas veces, por ejemplo, dejan la llave del gas abierta haciendo alguna cocción de alimentos mientras van a hacer algún tipo de mandado cerca y lamentablemente se les olvida, Adelita. Y hay otro aspecto fundamental. Estamos viendo mucha incidencia en dejar velas aromáticas o de iluminación de imágenes encendidas y salimos, y es aquí donde entra el factor determinante del viento. Cuando es muy fuerte las puede tumbar y llevarlas a un punto de caer en algún material combustible, ejemplo, una cama, un sillón, una mesita de madera. Siempre que usen velas aromáticas, asegúrense que tengan un plato abajo para que no tengan contacto del calor tan fuerte con cualquier superficie. Y si van a disfrutarlas, háganlo de día y de noche, apáguenlo, o de día que esté usted presente. Yo soy muy fanática de esas velas aromáticas. Esa es la recomendación pero que sí necesitamos. me muero de miedo. Vamos a hacer la pausa y regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hoy pretendo hacer un programa didáctico para que todos podamos saber qué hacer en momentos de circunstancias de incendios o de este tipo de calamidades. Usted estaba hablando de los defectos eléctricos en la casa. Entonces, ¿cada cuánto tengo que revisar y qué tengo que revisar en mi casa para evitar un cortocircuito? Bien, es muy importante destacar que todo va a depender de la edad que tenga nuestra casa. Si es muy antigua, evidentemente nosotros debiéramos hacer una revisión para que... ¿De qué? De las cargas eléctricas, un electricista idóneo puede revisar los tomas corrientes. Si vemos algún toma corriente, por ejemplo, Adela, que tenga un poquito de hollín, de color negro, tipo chamuscado, que le llamamos muy comúnmente en Panamá, eso indica que ahí hubo algún tipo de chispazo. Si usted comúnmente conecta algún equipo electrodoméstico a un toma corriente y ve chispa,
es importante que llame a su electricista si lo ve muy constante y ya ve que hay esta marquita de fuego, o de chispazo, que es el hollín, ¿no? De la parte delantera. Eso lo puede hacer, pero por lo general... ¿Qué significa cuando pasa eso? Que definitivamente está existiendo algún tipo de anomalía dentro del punto de vista de alguna sobrecarga, etcétera. Entonces es importante que estas cosas nos alerten en un momento dado. Si en un momento dado su casa queda sin energía eléctrica en 2 recámaras, pero si hay en la sala, o los breakers se han disparado, como decimos comúnmente, entonces nosotros debemos hacer una revisión con un electricista idóneo, Adelita. Porque muchas veces llega alguien de que yo conozco, pero yo conozco y sí, también conoces, pero tienes la capacidad de resolver eso, entonces es importante eso. Entonces, por lo general, se debe revisar los sistemas eléctricos dependiendo también de las cargas eléctricas que metamos. Compré una estufa que usa electricidad, una lavadora nueva, etcétera. ¿Cuánto genera? ¿Cuánto es la capacidad de mi casa? Porque es importante leer esa letra menuda que indican los equipos electrodomésticos de cuánta carga. Exactamente. Es el caso para Navidad de las regletas. Por lo general, las regletas hay algunas que traen 5 espacios. ¿Qué recomendamos nosotros? No use los 5 espacios, pero hay personas que usan 2 regletas, las conectan a cada salida del toma corriente y cada regleta la llenan de algún artículo. Eso es sobrecarga eléctrica porque evidentemente la casa tiene una connotación de una sobrecarga. ¿Y eso qué puede causar? Definitivamente un cortocircuito, una situación, un desperfecto eléctrico por sobrecarga, va deteriorando los cables y en un momento dado se genera entonces el conato o inicio o fuego incipiente que posteriormente termina en un incendio declarado. Sí, ¿eso puede ser espontáneo? ¿O tienen que estar prendidos los aparatos o cómo? Bueno, por lo general a veces se ha dado cuando ha existido alguna situación de desperfecto eléctrico a nivel de la distribución y la casa pues recibe, se va la luz, vuelve la luz y ahí en ese apagón y cuando regresa la luz puede haber una situación de sobrecarga dependiendo cuántos equipos electrodomésticos tengamos conectados. Entonces son pequeños detallitos que, por ejemplo, Adela, si vas a salir de casa, desconecta los equipos que no estés usando, deja la nevera solamente, etcétera, porque así ayudamos a que exista una carga baja, ¿verdad? Y si hay este tipo de desperfecto, pues no va a causar mayor situación. Si llegas a tu casa... ¿Desconecta qué? ¿La tele, por lo menos el ventilador? O apagar los ventiladores o abanicos, los air fryer. Lo puede apagar, pero lo que recomendamos nosotros es desconectar. Ay, pero es que eso da mucha flojera tener que llegar y volver a conectar. Correcto, definitivamente. Entonces, primero apaguémoslo. Pero si va a demorar mucho tiempo o va a salir a la casa por ahora, Adela, que viene el carnaval, sí, vas de viaje. Desconecte. Cierre la llave del gas. Si tiene un apartamento, cierre la llave central del gas. Porque si existe una fuga, evidentemente ya no va a pasar nada porque la llave está cerrada y no va a ir flujo del gas. Entonces, ¿por qué esta es la segunda causa? Hablamos de la electricidad o los desperfectos eléctricos. Los escapes de gas están tomando un factor determinante. Siguen siendo muy seguros los equipos. Después que usted lo maneje con profesionales idóneos, nuevamente, mire, hago ese énfasis, profesionales idóneos en la materia para que no sea cualquiera que llegue o el vecino que tiene conocimiento. Y el otro aspecto, lo dijimos hace un momento, las velas aromáticas. Estas son las últimas 3 causas que están tomando una relevancia como causa principal de incendio estructural. Cuando, ni Dios quiera, pasa un incendio en la casa, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Perfecto. Tenemos que tener en contexto 2 cosas importantes. ¿Cuándo es fuego y cuándo es un incendio? Porque son 2 cosas distintas y parecen las mismas. Fuego todavía es una llama que yo puedo controlar o me permite poder salir del lugar porque no tengo un extintor o no tengo cómo poder extinguirlo. Entonces yo en esa fase incipiente o de conato de incendio, yo debo inmediatamente hacer 2 cosas. 1, dar la voz de alerta, llamar al cuerpo bombero y salir de la residencia si no tengo el control. ¿Por qué? Porque ese fuego, si yo no logro controlarlo porque no tengo un extintor o porque no sé una toalla mojada que de pronto se incendió el cesto de la basura en la cocina, por ejemplo, o usted tiene una paila que tenía aceite y se incendió, corremos a tirarle agua. No, por ejemplo, al aceite, por favor, no se le eche agua al aceite caliente porque hace una reacción. Tome una toalla, la tapa, cierre la llave del gas, tápelo, ¿verdad? Con una de la tapa que sea de la olla o en su defecto, humedezca una toalla y la pone encima. Pero trate de cerrar la llave de gas y si le pones agua salta todo. Exacto, va a haber una reacción y eso propaga el incendio y lo vuelve incendio. ¿Cuándo es incendio? Cuando ya se sale de control, por ejemplo, lo que vimos el martes en la residencia que lamentablemente se incendia. Entonces, cuando ya se sale de control, cuando el fuego está avanzando, evidentemente ya no hay un control,
hay que llamar a los profesionales, que es el cuerpo bombero que debe ir llegando. Pero ¿cuándo llamamos al cuerpo bombero? Inmediatamente yo vea alguna situación anómala, porque es en esa fase primaria que nosotros podemos lograr un control total y efectivo del incendio. Cuando está declarado, evidentemente podemos tener mucho más riesgo. Salga de su casa, tenga Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué las hacemos? llaves. Pero sí, yo Bien. me imagino Miren, si que estamos a en la veces fase, no hay forma de salir. correcto. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Importante, número 1, tratar de salir de la residencia. ¿Cómo? Bien, acercándose a la puerta y teniendo las llaves a mano. Tenemos que, debemos de tener, Adelita, un plan de emergencia. Y un plan de emergencia que no me voy a explicar, quiero ir. Se sienta usted, el hijo, yo, nos sentamos, De conversamos. evacuación. En caso de que se dé un incendio, ¿cuál es la salida de nuestro apartamento o de nuestra casa? ¿Tiene salida trasera o no tiene salida trasera? ¿Quién da la voz de alerta dependiendo a qué hora es? Sí. Eso es importante. Número 2, estar en contacto. Los números de emergencia. 103 Cuerpo Bombero 911. Usted llama al 911 y localiza a la policía, a los bomberos, a todo el mundo. Entonces ya tenemos eso en nuestro país. Usemos el 911. Importante, si ya hay humo en la residencia, tírese al suelo, si le puede ser, gatee, porque del suelo hasta 13 o 18 pulgadas hacia arriba encontramos oxígeno. Sí. Entonces podemos tener la oportunidad de gatear si podemos hacerlo. Tenemos adultos mayores en la casa, tenemos bebés en la casa, tenemos mascota en la casa. Eso debe estar en ese aspecto planificado también. Y es importante, las personas a veces quedan atrapadas. ¿Por qué? Porque no tienen la llave a mano. Esa es una. Y número 2, lo otro es que si no, definitivamente no puede salir a casa, hay que buscar áreas como lo que se dio este día en el baño con la regadera, porque el agua permite refrescar y respirar, o buscar entrar a una de las habitaciones que no esté con fuego, tratar de poner toallas en la puerta abajo para que el humo no entre, y si hay ventana, abrirla para que en un momento dado poder pedir la ayuda. Pero es importante que si hay una persona en la casa que sale, llegan los bomberos y sabe que adentro hay alguien, tiene que informar inmediatamente: tengo personas atrapadas en la casa. Obviamente que lo va a hacer. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo principal? Tener un par de prevención. No dejarlos a las velas aromáticas. Volvemos al mismo proceso de prevención. Mucho más cuidadoso uno. Exacto. De lo que está Adela, haciendo. No es dormir con un ojo cerrado y uno abierto que viene la cosa, viene la cosa. No, simplemente es saber que somos vulnerables, como usted lo dijo, el que y que se nos trauma, puede pasar. si piensa así. Ahora, pero ¿sabe qué? En ese aspecto, ese trauma es bueno. Porque si usted está traumado, usted va a estar pendiente. Estás más pendiente. Sí, oye, pero qué locura la tuya, dicen los familiares, no va a pasar nada. No, lo que pasa es que no es así del todo. Exacto. Cualquiera le puede tocar, es bien delicado esto, hay que estar muy, muy, muy atento a lo que uno hace en casa. Voy a hacer la pausa, Ángel, regresamos enseguida con más consejos. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con el coronel Ángel Delgado del Cuerpo de Bomberos, del Benemérito Cuerpo de los Bomberos, director nacional de Calamidades Conexas. Con tanta cosa que hemos hablado, no puedo ni leer de lo que he escuchado. Ah, sí, gracias, mi amor. Eso sí me interesa. Voy a empezar de nuevo porque me... Gracias, mi amor. Sí, bueno. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Conversamos hoy con el coronel Ángel Delgado del Cuerpo de Bomberos. A ver, coronel, como ya no queda mucho tiempo, yo nada más quería abordar dos temas más. ¿Cuántos incendios van en lo que va del año, más o menos? Correcto, 69 incendios estructurales. Esto indica a nivel nacional. Lo que nos indica, sí, la estadística comparada al año pasado, tenemos unos 2 o 3 menos que el año pasado, pero ya la estamos alcanzando. Entonces, importante, temporada seca, temperaturas altas, fuertes brisas, caldo de cultivo para que se den incendios estructurales. Sin embargo, por ejemplo, en masa vegetal, estamos en 400 atenciones hasta el día de ayer. 400 atenciones a nivel nacional, salidas a atender incendios de masa vegetal.
¿Qué nos ¿Qué preocupa, Adela? problema? Sí, lamentablemente, causas rápidamente la utilización del fuego como método de limpieza. O sea, es que ¿por qué no podemos erradicar esa cultura? Bien, No entiendo. le explico qué estamos haciendo en ese aspecto. Uno, fuego como método de limpieza, depósito y quema de basura dentro de áreas verdes, casa furtiva o extensión de las barreras agrícolas. Las personas simplemente llegan y dicen, bueno, yo voy a quemar aquí porque voy a sembrar, sin importar. Para quemar masa vegetal tiene que haber un permiso del Ministerio de Ambiente, de la regional, donde se va a dar ¿Pero evento. por qué no prohíben eso del Bien, todo? las quemas están prohibidas. Eso es lo importante que queremos Pero ¿cómo denunciar dice acá. que necesita un permiso? Bueno, es que hay lugares en la cual se puede quemar. Técnicamente hay especialistas que indican, bueno, por alguna plaga, alguna cuestión, que en un momento pero dado eso el es un fuego... incendio controlado. Controlado, se llaman rosas y quemas. Pero las personas queman descontroladamente porque yo quiero limpiar, porque yo quiero transitar o simplemente porque yo quiero vivir aquí. Ángel, ¿encuentran después a las personas que causaron el incendio? Gracias a Dios, en los avances técnico-científicos y de capacitación en investigación de incendio de masa vegetal, estamos dando con los responsables. Hay ya personas judicializadas, hay quienes han enfrentado, el Código Penal habla de 1 a 3 años, Sí. sin agravantes, con agravantes hasta 6 años y el doble la pena. Es Por ejemplo, peligrosísimo si yo voy a quemar por capturar una iguana, por cazar No, una iguana, hombre, imagínate. entonces yo tengo el doble de la pena. Y además de las multas, hay multas Claro. que van No, indefinidas. pero es que hay que hacerse responsable de lo que estamos haciendo. Correcto, hay que ser responsable. Entonces, lo primero es no quemar. No se puede quemar, está prohibido quemar hasta una Entiendo. basurita en su casa. Sí. Los jueces de paz y los representantes de corregimiento dan algún tipo de permiso, pero inclusive ese permiso peligroso. tiene que tener un técnico que evalúe eso. Pero la gente dice, oye, voy a quemar una hoja en el patio de la casa, pero no lo hacen con el cuidado correspondiente. Las personas que van a acampar, estamos en tiempo de camping, Sí. por favor, si hacen Sus fogata, leñas. no deben de hacer fogata, pero si la hacen porque es parte del contexto, oiga, ven acá, échele tierra, cúbralo totalmente con tierra o lleve agua y échele el agua. Tenga todas las precauciones para evitar este tipo de Ángel. situaciones. Importante, temperaturas altas a partir del 15 de febrero en Y la adelante. brisa. La brisa, y esto se va a poner un poco peor para el mes de marzo y abril. ¿Qué es peor? Ya los especialistas del INPAN están indicando las temperaturas y los puntos de calor que estamos teniendo a través de los sistemas técnicos que se utilizan para esa evaluación. Entonces es muy importante. ¿Qué nos preocupa a nosotros, Adela? La interfase. ¿Qué es la interfase? Cuando pasa de la masa vegetal a las estructuras. Claro, Lo que pasó en Los Ángeles. claro. Y a nosotros, a pesar que no tenemos esa vegetación como tal, ¿Cómo pasó eso en Los Ángeles? Bueno, Yo todavía sigo se inicia, impactada. por lo que hemos podido estudiar de los resultados de las operaciones de los bomberos de Nueva York, del sistema Cal Fire de ellos, indican que el fuego inició aparentemente De los cables accidentalmente en un trabajo que se estaba haciendo, dice, de cables eléctricos. Pero ¿qué pasa? No previeron el hecho de que las temperaturas estaban altas, la fuerte brisa, pero los vientos, Alicio, eran vientos que estaban calientes también. Así que ellos siempre para este tiempo los vientos alisios son bastante frescos. Sin embargo, estaban muy resecos por la temperatura y el material combustible se resecó a tal punto, toda la vegetación, que básicamente Pero fue... las estructuras, ¿cómo se arrasa una estructura? Perfecto, tan por rápido? radiación, el efecto del calor, las ondas de calor que van viajando en todas direcciones hacen que el material de las casas llegue a un punto de ignición, o sea, cuando se prende. Entonces, lamentablemente, básicamente era material combustible. Ángel, ¿cómo fue? O sea, científicamente, ¿cómo se explica tal vez que en un barrio varias casas estuvieron incendiadas y una quedó intacta? Correcto, es importante ver si el material de la casa era material retardante al fuego. Hay que ver en ese momento, pues se puede investigar, las ondas de calor y el viento soplaron en una dirección específica X. que no exactamente. Así que, y lo otro que siempre he dicho, la mano de Dios. Otra pregunta nada más para saber rápido. Correcto. ¿Cómo saben cuál fue la causa de un incendio después de que entran a un siniestro, que ya todo está en cenizas? ¿Cómo saben dónde empezó? Bien, lo primero es buscar las marcas de inicio del fuego ¿Cómo o de vas a buscar? protón. Todo está en cenizas. Correcto, pero dentro del fuego existen marcas que nos indican a nosotros o indicios dónde pudo haber iniciado, qué tipo de material había en ese lugar y si hay un material distinto al que había en ese lugar. Y todo esto pues se va viendo en patrones de propagación del fuego. También como el daño que genera el fuego también nos indica algunos indicios. Así que básicamente son experticias muy técnicas, pero que sí nos indican dónde inició y qué pudo haberlo iniciado. ¿Qué puede tener como
evidencia la ceniza, o sea, si es provocado un incendio. Perfecto. La ceniza guarda el correcto. combustible. O sea, Puede tener algún residuo de combustible, dependiendo ¿sí? qué pudo haber. Sí, correcto, también. Pero todo va a depender de los patrones de búsqueda, desde dónde inició el incendio, cómo inicia y cómo se va propagando. es muy difícil llegar a Sí, ese pero origen, ¿no? se tiene la experticia, para eso hay procesos nacionales e internacionales, hay una ¿Usted norma estudió eso? bueno, yo tengo un diplomado en investigación de incendios y explosiones y definitivamente pues la norma 921 de la NFPA que nos indica cómo nosotros Wow. podemos investigar un incendio. Yo la verdad es que le agradezco mucho la visita. Este es un programa con el que yo pretendo hacer docencia. Gracias, Adela. Solidarizarme con Claro. las familias que han perdido seres queridos en esta situación, hasta Los Ángeles, que llegue Correcto, y al mundo entero. este sentimiento de solidaridad y tratar de que todo mundo sea consciente de los peligros en los que podemos caer y no diga, no me va a pasar a mí. Eso. Siempre todos somos víctimas, podemos ser víctimas, ni Dios lo quiera, de un hecho como este. Gracias, Ángel. Prevención y comunidad, todos Sí, por la seguridad. Y todo es bueno que si están en edificios tengan su chat y todos escriban ahí para Plan de cualquier emergencia. tipo de situación. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.